Hola, muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas mañanas, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Hernán Litvak, es un placer estar en el e-commerce Day de Colombia, hoy en formato digital y seguramente mañana o tal vez el día anterior, de acuerdo a cuando estén viendo este video, nos estamos encontrando con todo el equipo de ICOM Colombia en forma presencial. Eh, la charla de hoy tiene que ver con cómo gestionamos los datos, cómo incrementamos las ventas, pero antes me voy a presentar. Yo soy el cofundador de ICOM, una compañía centrada en todo lo que es el marketing automation, que por ahí para los que no están tan familiarizados, nos gusta decir que es donde balanceamos en forma precisa todo ese universo de datos que tienen ustedes dentro de sus organizaciones, tanto a nivel digital como a nivel físico, junto con los canales primarios de contacto. Los canales primarios de contacto, básicamente en un 60-70%, es email marketing, web push notification, SMS, los canales como WhatsApp, son canales que les permiten entrar en un contacto directo con sus clientes. Ahora que hicimos una breve intro, vamos a ir desandando un camino para tratar de entender de qué se trata esto del Zero Party Data y por qué hablamos de unir el Zero Party Data con un incremento en ventas, particularmente en todo lo que es la parte de retail, tanto físico, tradicional, como el retail digital. Vamos a comenzar con un pequeño videito. Bueno, ¿a cuántos de ustedes, a cuántos de nosotros, me incluyo, nos pasa que muchas veces tratamos de ir dilucidando cuál es el camino correcto y en vez de ser como muy concretos en la búsqueda de la solución, vamos por caminos un tanto extraños y nos pasa esto, ¿no? Que queremos hacer una tostada y lo hacemos, vamos probando diferentes métodos, cuando en realidad directamente lo que tenemos que preguntarnos es, bueno, ¿cuáles son exactamente las palancas o las perillas o los interruptores del negocio para poder abordarlo de una mejor forma? Y acá lo que tenemos es que, particularmente para los que estamos en el mundo del marketing digital, el Zero Party Data probablemente es uno de los interruptores principales de nuestro negocio. Pero, ¿qué es el Zero Party Data concretamente? Bueno, a partir de ahí, lo primero que les quiero contar es que estamos hoy trabajando con más de 1.600 clientes en 12 países. Llevamos enviados más de 80.000 millones de comunicaciones que generaron más de 1,5 mil millones de clics. Y si esto lo multiplicamos por una tasa de conversión promedio, habremos generado para todos nuestros clientes más de 13 millones de compras. En síntesis, millones y millones y millones de datos son los que procesamos diariamente a lo largo de más de 10 años de industria. Y de esto se trata un poco el Zero Party Data. Pero antes de continuar hablando del Zero Party Data, vamos a tratar de definir y entender exactamente qué es el Zero Party Data. Bueno, vamos un poquito para atrás, si les parece. El Third Party Data son son todos esos volúmenes de información que las compañías anteriormente compartían o vendían o se vendían entre ellas, esas bases de datos propias que tenían, que las trataban de monetizar con otras organizaciones o inclusive hasta con competidores. Y eso realmente hoy por hoy no tiene ningún tipo de asidero, no tiene entidad, no lo hagan, por favor, porque tiene serios problemas de compliance. Uno no puede jugar con la información de los consumidores. Bien, la información de los consumidores le pertenece al consumidor. Esto está regulado y legislado por lo que es la GDPR europea. Y todos los países hoy por hoy, incluidos Colombia, ya tienen sus propias legislaciones a nivel de protección de datos personales.
Así que esto lo que nos permite es pasar a una fase siguiente, que es el Second Party Data, que básicamente es cuando, por ejemplo, ustedes hoy están trabajando, para los que trabajan con Icon, por ejemplo, tienen las bases de datos de los clientes y le tienen las segmentaciones de la gente que abrió una comunicación, que no abrió, que abandonó un carrito, que hizo clic, que no hizo clic. Eso tocamos un botón y en forma completamente segura se comparte con plataformas de terceros, por ejemplo con Meta, para hacer un custom audience. Bien, esto lo podemos hacer siempre que querramos, no realmente. En realidad lo que tenemos que hacer ahí es tener el consentimiento del usuario, donde le vamos a decir que vamos a estar usando la información con el consentimiento que ellos nos están dejando y la vamos a compartir con plataformas de terceros. Bien, y esto es importante porque tenemos que marcar un límite en el uso y la responsabilidad de lo que estamos usando del consumidor. No podemos pedirle 700 datos para usar 10. Si vamos a usar 10, vamos a pedirle 10 datos. Y así hacemos un pasaje al First Party Data, que básicamente es lo que seguramente ustedes conocen más frecuentemente. Son datos colectados por las compañías, son datos confiables. Es cuando ustedes en el primer formulario dicen, por favor, dame el nombre, el apellido, el mail, el teléfono, y el consumidor, sin pensarlo demasiado, hace un clic y nos deja esa información. Ese es el First Party Data. Y eso tiene lo que se llama un compliance perfecto, y es justamente donde nos paramos para comenzar a trabajar en una estrategia centrada en el consumidor, basada en los datos y basada en el compliance. Y ahora sí es que llegamos al Zero Party Data. El Zero Party Data, lo que nos gusta decir es navegar en aguas sumamente profundas, con un máximo nivel de eficiencia y de conciencia respecto a la información que estamos gestionando por parte del consumidor. Y ahí vamos a estar trabajando con datos históricos de transacciones del consumidor, aquellas compras que realizó en el pasado, y seguramente en datos mucho más precisos que en un modo de relacionamiento más personal el consumidor nos va a dejar. Y esto no solamente que es el dato fundamental que uno tiene que trabajar con estrategias basadas en consumidor y basadas en datos, sino que el usuario también entiende que nos está dando mucha más información y hay un mayor nivel de compromiso a la hora de gestionar y de realizar cualquier acción de perfilamiento sobre cada uno de ellos. De más está decir que el compliance es perfecto, porque en todo momento el usuario asume lo que está haciendo y de lo que está trabajando en este intercambio de información con cada uno de nosotros como compañía. El Zero Party Data, finalmente, la definición es que estamos usando la data declarada para generar compras de momento, inmediatas, pero compras recurrentes en el tiempo. Y esto fundamentalmente lo que nos permite es ampliar el tiempo de vida en la relación con los clientes, conocido como el Customer Lifetime Value. Bien, esto es algo que venimos hablando ya hace bastante tiempo en la industria y gracias a Dios cada vez más los consumidores van entendiendo que la relación con las marcas tiene que estar extendida en el tiempo, pero sobre todo las marcas entienden que para que esto suceda, ese trade-off o esa transacción que tienen que tener con el consumidor tiene que ser muy precisa y muy personal y muy pensada. Entonces, ¿qué le pasa al retail? Les decía que nos toca trabajar con más de 1.600 clientes en la región y probablemente más del 50% sean clientes de retail. Y finalmente acá lo que aparece es como la conjunción entre la media y el retail, y aparece este término que se llama retail media. Esto es simplemente para que ustedes tengan una noción de este nuevo mapa que se está dando en el mundo, porque anteriormente lo que nos pasaba era que tal vez pocas compañías podían hacer un uso eficiente de la información en los canales y de los medios propios. Probablemente uno es Google, otro es Meta. Probablemente marcas como TikTok también se incorporan a este universo, pero lo que se dieron cuenta los retailers, los que se dieron cuenta empresas como Amazon, como Mercado Libre, como eBay y el resto del ecosistema marcario que estamos viendo acá, es que ellos gestionaban información muy precisa a los consumidores, tenían espacios para comercializar y si mezclaban y mixaban todo eso, se podrían convertir en un medio propio para que las marcas que están dentro de cada uno de estas tiendas físicas o dentro de las tiendas de comercio electrónico puedan hacer un uso mucho más exhaustivo, preciso y eficiente en lo que tiene que ver con llegar al consumidor
sin siquiera pasar por las grandes corporaciones como mencionaba anteriormente. Y esto es lo que se lo conoce como la tercera granola de Internet. La primera granola fueron los motores de búsqueda como Google, que durante 14 años es lo que le llevó a llevar a un mercado 1 billion. Eh, y después la segunda granola es el tema de las redes sociales. Y ahí tenemos como principal ganadora Meta con Facebook e Instagram. Y finalmente el último tramo, que es el que se está dando a partir del año 2016 al 2021 y en adelante, es todo lo que es la parte de retail media como veíamos anteriormente. Fíjense que a medida que van pasando los años, esta ventana de tiempo se comprime mucho más para llegar a estos mercados de billions, ya no de cientos de miles de millones, sino de billions. ¿Bien? Y esta imagen para mí es como muy significativa porque es como una representación. Esto es un fractal para los que por ahí no están tan familiarizados. ¿Vieron esas imágenes que cuando uno hace un zoom in y un zoom out se vuelven a replicar en sí mismas? Bueno, creo que de alguna forma cuando nosotros vemos esta imagen, podemos decir que en estos grandes pics lo que tenemos es Google, Facebook, Instagram, TikTok y otros grandes multimedios, pero que cuando vamos haciendo zoom in, vamos entendiendo que se va replicando la misma imagen. O sea, el retail finalmente tiene la misma calidad de información que tiene Google, tiene la misma capacidad de explotar sus espacios comerciales y tiene la misma capacidad de desarrollar inteligencia de marketing para que esto se vuelva a repetir internamente. Y este es el gran cambio conceptual. Bueno, acá siempre, y para mí es un honor mencionar a Nico Valenzuela, con el que trabajamos ya hace tiempo. Él está como gerente digital de e-commerce de Cencosud Argentina, y ellos trabajan con varias marcas, y entiendo que también Cencosud tiene presencia acá en Colombia. Finalmente, lo que ellos plantean es un esquema de triple win, donde tanto las marcas como el retailer, como los clientes, siempre ganan. ¿Bien? Y esto tiene que ver fundamentalmente con que los ecosistemas que se están construyendo cada vez son más potentes, más precisos, y a partir de ahí es que se puede construir un universo de datos que represente la interconexión de estos tres grandes actores de mercado. Cuando nos miramos un poquito para adentro, esto es como ICOM representa la información de los consumidores. Hoy, para que tengan ustedes, nosotros interconectamos la tienda de comercio electrónico, la tienda de comercio físico, y procesamos más de 100 indicadores que se van actualizando en forma diaria. Y lo que tenemos acá son datos de la base de datos, tenemos datos de la última transacción, tenemos datos históricos de transacciones y tenemos variables personalizadas. Entonces, finalmente, cuando queremos entender cuál es el zero party data, el first party data y demás, bueno, acá tenemos el ADN del consumidor, que es el first party data, y cuando analizamos un poco más en detalle todo esto, me gusta representar esta imagen que evidentemente es de un ADN, y lo que les quiero tal vez comentar o challengear es que por más que ustedes tengan el 100% de la información de mi ADN, no pueden saber qué es lo que yo voy a hacer en los próximos 10 segundos. Es decir, que toda la información de mi constitución como ser humano está representada acá, la tengo, la puedo tocar físicamente, pero no hay ningún solo marcador de mi ADN que permita o les permita a ustedes, marketers, poder proyectar lo que yo voy a hacer en los próximos 5 o 10 segundos. Y de esto se trata un poco entender las diferentes tipologías de datos. Fíjense, la última transacción la podemos ubicar en el zero party data y en el first party data, y el second party data junto con la información también del zero party data que la vamos encontrando en los formularios y en las encuestas, es la que en forma de un buen blend de información son los que nos van a permitir proyectar comportamientos, ¿sí? Sobre todo es muy importante la recencia de la información para poder estimar estos escenarios de proyección, para saber que si una persona realizó alguna compra, probablemente vaya a hacer otra, de que si tuvo un NPS alto, esa persona tiene más propensión a una compra futura, y entender cuáles son esos clusters donde nosotros tenemos que ubicar a cada uno de los consumidores. Entonces, calidad de la información, hablamos
de una registración progresiva, un perfilamiento progresivo y un Customer Journey dinámico. Bien, estas son las tres grandes variables con las cuales tenemos que poder dimensionar a la data y a los esfuerzos que ustedes están haciendo a nivel comunicacional y de acciones para poder abordar a un consumidor a nivel del 2024 como estamos trabajando hoy por hoy. Fíjense, si yo hoy estoy entrando en contacto con un consumidor, la data que yo voy a obtener es data básica, nombre, apellido, mail, teléfono, en el mejor de los casos. Pero a partir de que yo voy generando relación con este consumidor, voy incrementando lo que se llama la calidad del dato. Bien, ese consumidor me compró, me completó un NPS, le hago alguna encuesta, le pregunto qué es lo que quiere comprar, cuáles son las tiendas de preferencia, y voy profundizando la relación. A partir de ahí es que la calidad del dato va subiendo. Cuando tengo calidad de dato, puedo hacer un perfilamiento progresivo para mejorarlo en el tiempo. No existe un perfilamiento de calidad en la medida que la información sea pobre. Pero también nos encontramos con un error muy frecuente, que es que tenemos información de calidad y un mal perfilamiento. Y finalmente, en este proceso de mejora continua, para poder encontrar cuál es el timing perfecto de abordaje al consumidor, tenemos que entender exactamente cuál es el momento y el canal en el cual nosotros tenemos que, de alguna forma, tocar al consumidor. Si hacemos un recordatorio de un carrito abandonado 5 días después, el momentum es pésimo, básicamente. Y si estamos haciendo una medición de NPS al mes siguiente, también estamos perdiendo, digamos, gran parte de la riqueza de entablar esa relación con el consumidor en el momento adecuado. Así que la ecualización de la data, el perfilamiento y el momento es lo que fundamentalmente trabajamos en ICOM para poder abordar de forma precisa en el momento adecuado con la información correcta a cada uno de nuestros consumidores. Entonces, la estrategia de marketing hoy por hoy es 100% centrada en el consumidor, es de data con data quality, tiene que ver con la privacidad de la información y fundamentalmente es automática. No podemos trabajar sin que estos procesos hoy por hoy estén completamente automatizados. Vamos a hacer un pequeño zoom dentro de cómo en ICOM trabajamos este perfilamiento de los consumidores y nosotros trabajamos mucho con los modelos de RFM. Los modelos de RFM, vamos a ver el próximo chart, lo que nos dicen es que la recencia de compra es probablemente lo más importante para poder segmentar y perfilar a un consumidor. Luego, en orden de importancia, sigue la frecuencia y el monto erogado. Bien, entonces, sabemos cuáles consumidores hicieron compras más recientes que otros, cuáles tienen mayor frecuencia de compra y cuáles gastaron más plata en nuestra organización. Lo que tenemos que ver ahora es exactamente cómo vamos a organizar esta data de una forma que no solamente el área técnica lo entienda, sino que también lo pueda entender el área de marketing, el área comercial, el área de finanzas y cada una de las personas intervinientes dentro del proceso de mejora continua dentro de la experiencia del consumidor. Entonces, para los modelos de RFM, lo que tenemos es que dividimos todo en quintiles y el 20% de las compras más recientes le damos ponderación 5, que es la más alta. Las compras frecuentes, también 5, son los que tienen más frecuencia de compra. Y finalmente le damos ponderación alta a aquellos que tienen un volumen de compra más grande con nuestra organización. Entonces, desde ese lugar es que los clientes VIP, los clientes más valiosos, son los champions, son los que tienen R5, F5 y M5. Y a partir de ahí vamos a crear diferentes segmentos que después los vamos a ir subagrupando en esto que estamos viendo aquí. Bien, son los clientes de primera vez, los clientes que tienen alta recurrencia de compra y los clientes que están completamente fidelizados o los que tienen potencialidad de ser consumidores muy fieles, pero que arrancan con un ticket bajo o aquellos que tienen un ticket alto y tienen problemas de fuga. Bien, son esos clientes que queremos siempre retener o estar muy atentos a ver cuál es su experiencia. Entonces, los espacios, junto con la data, constituyen la detección del momento preciso en el cual vamos a impactar. Muchas veces decimos que hay clientes que hacen esto todo bien, pero se equivocan en el canal de contacto. Bien, un carrito abandonado, probablemente a través de email marketing es mucho más efectivo que otros canales
o pueden ser inclusive a veces más caros. O sea, claramente hacer un carrito abandonado por WhatsApp es una buena estrategia, pero cuando tenemos por ahí que hacer un recordatorio de 5 o 10 mil carritos abandonados, bueno, puede ser que tengamos que establecer una cascada de prioridades a la hora de trabajar con cada uno de estos canales, que es básicamente los espacios que nosotros tenemos dentro de nuestro propio ecosistema. Y aquí lo que estamos viendo es todo el ecosistema de marketing automation trabajando para los clientes. Cada vez que pasan los años, hacemos estas presentaciones, estos canales se vuelven mucho más automáticos. Y ahí lo que tenemos es campañas de email marketing, campañas de web push notification, campañas de SMS, campañas que se van sincronizando y van personalizando el sitio. Y ahí contiene la posibilidad de personalizar la tienda de comercio electrónico para recordar cuáles son los productos más vistos, cuáles son los que habitualmente la gente compra de acuerdo al clúster de cada uno de los consumidores, y cuando este consumidor va a abandonar, unas burbujas le recuerdan exactamente dónde se quedó en la compra, un exit pop-up lo vuelve a atrapar y lo vuelve a redirigir en cada una de las acciones con las cuales tenemos que trabajar. Entonces, ¿cómo funciona esto internamente? Bueno, tenemos los estímulos, tenemos el proceso de los indicadores, tenemos el reacomodamiento de los canales, tenemos estas campañas que automáticamente empiezan a emerger, tenemos modelos de RFM que hoy se le agrega una capa de modelos de propensión de compra con inteligencia artificial, y fundamentalmente los algoritmos de machine learning de aprendizaje automático que van automáticamente personalizando las vidrieras o las vitrinas de recomendación automática para que este consumidor no solamente vea la información que ustedes con mucho criterio pusieron, sino también la que el algoritmo detecta que es más propicio para cada uno de nosotros en función de nuestra navegación y de los vecinos de navegación. Otro día vamos a hablar un poco de cómo funcionan estos algoritmos de vecinos. Entonces, la automatización del marketing es el único conjunto de canales en el cual podemos confiar para manejar en forma directa la información y el contacto directo con nuestros clientes. Es el que tiene la tasa de retorno más alto, habitualmente 41. Es un número con el cual nos podemos sentir cómodos, aporta hasta el 30% de las transacciones, optimiza la experiencia del consumidor y trabaja sobre la información más precisa que tenemos, que es el Zero Party Data. Hoy ya es poco frecuente encontrar marcas o empresas que dependan de un 80 o un 90% de campañas pagas. Eh, Cada vez más entendemos que las marcas están trabajando con información propietaria, con canales de contacto directo y haciendo un muy buen balance, a veces 60-40, 50-50, 40-60, pero van dependiendo menos de los canales de tráfico pago porque obviamente son mucho más caros y no siempre les pueden rentabilizar con una tasa de retorno que les permita generar esta reinversión. Así que ahí es donde trabajamos con todo lo que es el marketing automation. Y acá lo que venimos a hablar también es que mientras hablamos de los fundamentals del marketing, empiezan a aparecer todo esto que hoy por hoy vamos a hablar en el evento a nivel presencial de lo que es la inteligencia artificial, pero no tenemos que descuidarnos y decir, bueno, apareció la inteligencia artificial, dejemos de hacer todo lo que ya estábamos haciendo en forma correcta. Bien, esto es lo que se llama el síndrome del objeto brillante. Y la incursión de la inteligencia artificial, me gusta compararla con los lenguajes de programación, que es de donde provengo yo hace muchos años atrás como programador, donde los lenguajes de programación estaban en lo que se llama alto nivel y bajo nivel. Un lenguaje de muy bajo nivel, el más bajo probablemente es el lenguaje máquina de unos y ceros o assembler. Bien, hoy prácticamente nadie programa en assembler, pero es lo más cerca al lenguaje máquina, es decir, son lenguajes altísimamente performantes a nivel de velocidad, pero que pocas personas lo pueden entender y pueden ejecutar. Y finalmente lo que tenemos son los lenguajes de muy alto nivel, que son lenguajes que se programan casi como si yo le estuviera hablando a una persona o a la computadora, que no tienen tanta capacidad de ser tan veloces como el lenguaje de bajo nivel, pero que básicamente cualquiera los puede empezar a interpretar desde el mismo código. Lo que pasó estos últimos 2 años es que la inteligencia artificial está trabajando en alto nivel. Más allá que ya tenga más de 40, 50 años de desarrollo, con la incursión de ChatGPT lo que encontramos es que muchos de ustedes
están trabajando con inteligencia artificial, porque es muy fácil, porque es casi como hablarle a una persona, nos responde como si fuera una persona, y lo que tenemos es que hay un mapa de soluciones que hoy por hoy estamos utilizando. Y los proveedores de la industria como nosotros estamos comenzando a incorporar gran parte de estas soluciones de inteligencia artificial para que cada vez más este proceso en lo que tiene que ver con los algoritmos de mejora, con la personalización de las vitrinas, con los chatbots y con lo que va a ser la determinación de un buen subject para un mail, esté embebido con inteligencia artificial. Entonces, fundamentalmente, mi recomendación es incentivarlos a que trabajen con todas las soluciones que puedan encontrarle utilidad y valor a la tarea diaria, porque, por ejemplo, si podemos tomar a ChatGPT y decir que es una lista de marketing, que voy a hacer una degustación de café y que me arme un muy buen script para un correo electrónico que tengo que enviarle a mis clientes. Y acá lo que tenemos es que este puede ser simplemente un ejemplo, pero que nunca más vamos a comenzar con una hoja en blanco. Siempre tenemos un muy buen copiloto que hoy por hoy con la nueva liberación de la solución de ChatGPT ya en el 4.0, podemos trabajar a nivel de multimodal. Es decir, que podemos escribir un texto para que se materialice en una imagen o en un video o trabajar en diferentes modalidades casi en tiempo real, que es un poco la novedad de esta semana de lo que estamos viendo. Entonces, finalmente, para terminar esta conversación que estamos teniendo hoy con ustedes y que la podemos continuar en forma presencial, tenemos que poder leer estas señales. El Zero Party Data es clave a la hora del entendimiento profundo de los consumidores, la registración y el perfilamiento progresivo, y el retail media para que se animen también ustedes a crear sus propios ecosistemas de datos y ecosistemas de canales y de medios para poder entender no solamente cómo llegar al consumidor a través de terceros, sino cómo es el comportamiento de los consumidores dentro de sus propios ecosistemas. Entonces, para cerrar un poco, lo que nos gusta decir es que antes de hacer un gran pastel de chocolate, con una receta seguramente que ustedes la conocen muy bien, tenemos que saber bien cómo hacer una tostada muy básica y cuáles finalmente son esos interruptores de nuestro negocio, cuáles son las palancas del negocio que van a hacer que seamos muy eficientes en todo lo que estamos generando e interactuando con los diferentes departamentos, no solamente el departamento digital, sino el departamento omnicanal que es cross a toda la compañía. Muchísimas gracias por haber estado del otro lado. Los invitamos a continuar esta conversación en forma completamente presencial, si se acercan a nuestro stand. Y bueno, dejamos todos los datos de contacto para poder profundizar o ver otras charlas también. Muchísimas gracias.